de awareness para, por ejemplo, un director financiero, pues quizás podemos llamar su atención a través de una campaña comentando pues el ahorro económico que supone nuestra solución. Sin embargo, para un director de IT, pues a lo mejor también puede ser una campaña o quizás una revista o quizás a través de un foro de opinión sobre pues las particularidades del servicio, verdaderamente lo fiable y lo efectivo que es, el servicio que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio nos permite adecuar y nuestros mensajes y nuestros contenidos, y a la hora luego de nuestras acciones de marketing tendremos prácticamente ese roadmap o ese nurturing que debemos luego establecer más o menos definido. Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta es el mix de marketing a utilizar, que hemos comentado antes. Esos engines que hablábamos antes, ¿no? Esos engines que necesitamos para atraer tráfico, que en definitiva es el mix de marketing que hemos comentado, que está compuesto pues por muchas tácticas y acciones. Aquí tenemos varios ejemplos y todos ellos son acciones tanto offline como online. Son acciones que ya todos conocemos, pero que hay que tenerlas en cuenta en su totalidad para maximizar el impacto. Al final, pues, cuando hablamos de esos canales o esas piezas que vamos a entregar a personas con unos contenidos de valor, pues todas estas son las posibilidades que tenemos de entregar estas piezas, ¿no? Pues desde emailing a emailing, una newsletter, telemarketing, vídeos, eventos presenciales, virtuales, el SEO, el SEM, por supuesto. Deberíamos adecuar estos engines a nuestros buyer personas y hacer ese mix que nos va a facilitar o que nos va a repercutir más favorablemente en los ratios de conversión en nuestras campañas. Hemos comentado antes brevemente la necesidad de catalogar o puntuar de alguna forma para poder priorizar los leads que puedan tener una mayor probabilidad de compra en el corto o medio plazo. El lead scoring o la metodología que debemos aplicar para decidir si un lead está preparado para pasar a ventas se vuelve fundamental. Además, debe ser una decisión y un proceso consensuado entre marketing y ventas, de forma que cuando marketing le remita un lead a ventas sepa exactamente las características de una forma objetiva y sepa esas características que hacen verdaderamente que ese lead esté preparado para pasar a ventas. Lo que es el lead scoring es, en definitiva, asignar valores a cada interacción o a cada criterio que un cliente potencial nos proporciona, ¿vale? Y de esta forma establecemos esa barrera, ¿no? A partir de pues estos valores, o a partir de esta puntuación, o a partir de estos criterios, este lead verdaderamente puede ser considerado como que está preparado para pasar a ventas, que tiene un poco y por tanto están alineadas la estrategia y las definiciones de esos leads que están listos y que se puedan beneficiar de todo este proceso. Incrementa, por supuesto, la productividad de marketing y ventas. Y como comentábamos antes, bueno, pues hay dos tipos de clasificación. Por un lado, el demográfico, que es la información como el cargo, la industria, pues no sé, la edad, si es relevante en nuestro caso, si los estudios, si fuesen relevantes, información objetiva. Y luego información de su comportamiento con nosotros, su interacción. ¿Qué es lo que hace con nosotros? ¿Qué visita? ¿Qué páginas visita? ¿Qué se descarga? ¿Qué emails abre? ¿Cuáles no? ¿Responde a ofertas? Después de haberle mandado un email automático, después de haberse descargado algo, responde de una manera favorable clicando, por ejemplo, el link que le hemos enviado con un vídeo. Ese tipo de comportamiento es el que nos va a permitir determinar si verdaderamente ese lead está interesado en nosotros. Esto es simplemente un ejemplo de lead scoring. Bueno, hay varias formas, dependiendo del protocolo establecido, del software implementado, pues este es por puntuación, pero bueno, dependiendo del software o dependiendo de la forma que nosotros consideremos internamente, pues tenemos varias posibilidades. Me gustaría también pasar un poquito a explicar en profundidad en qué consiste el lead nurturing, que como comentábamos antes es básicamente el protocolo que vamos a establecer de comunicación con un lead, desde que es simplemente un contacto hasta que está preparado para comprar, cuáles son las acciones que vamos a hacer, si por ejemplo
lo que comentábamos antes, realizamos un primer impacto con los que lo abran, o qué vamos a hacer con los que no lo abran, que si después realizamos una acción concreta, como por ejemplo el envío de otro email ofreciéndoles la posibilidad de descargarse un informe que consideramos que es interesante para ellos, qué vamos a hacer con aquellas personas que respondan positivamente, qué es lo que vamos a hacer con las que no respondan, etcétera. Es trazar una hoja de ruta, una planificación de comunicación y de interrelación con esos leads, ¿no? Desde el momento en que nacen, en el momento en que se convierten en leads en nuestra empresa, hasta que están preparados para comprar. Se usan muchos tipos de campañas, pues campañas de goteo, que son campañas simplemente de contactos, campañas de aceleración, campañas de generación de demanda, y se definen todas en este proceso de lead nurturing. Este es un ejemplo que con los plazos y con las acciones que vamos a realizar. De todas formas, ahora ejemplificaremos lo que acabamos de comentar con una acción realizada por nosotros para no poner ejemplos de terceros. Pero bueno, básicamente esto sería un ejemplo de lo que sería el lead nurturing en una campaña, ¿no? Pues en una etapa al principio, luego las siguientes acciones que debemos realizar, los días se establecen también de seguimiento y se protocolariza, se profesionaliza ese seguimiento de forma que no perdamos ningún lead y cada vez que hagamos una campaña no empecemos de cero. Porque muchas veces lo que nos encontramos es que por incapacidad, porque verdaderamente no tenemos los recursos necesarios internos, lanzamos una campaña, la completamos, lo que haya salido de esa campaña, bueno, pues se queda como oportunidad o como incluso como clientes, pero no aprovechamos ese aprendizaje que hemos tenido de esos leads durante esa campaña. Y en la siguiente volvemos a empezar de cero a todo el mundo sin tener en cuenta lo que hemos aprendido de esas personas, qué es lo que les ha interesado, qué es lo que no, de forma que no estamos aprovechando todas las oportunidades que podríamos tener con todos esos leads. Bueno, como les digo, vamos a ejemplificarlo un poco con un ejemplo con una campaña nuestra para no poner otros ejemplos, ¿no? Bueno, primero establecemos unos buyer personas y una serie de acciones para atraer su atención y definimos los engines que hemos comentado antes, ¿no? Atractores que vamos a utilizar para fidelizarles. Estos engines pueden ser un email, como en este caso que hemos utilizado, unas publicaciones en redes sociales, el posicionamiento SEO-SEM, incluso acciones offline, ¿no? Porque, ¿por qué no? Medios y canales que normalmente nuestros buyer personas hemos detectado que utilizan y que pueden estar interesados en utilizar. Luego, por supuesto, nuestra web, que hemos comentado que va a formar parte o va a ser fundamental en todo este proceso. Y en definitiva, pues contemplamos todos estos engines que son más afines a nuestros buyer persona, pues en función de los canales y preferencias de los buyer persona. Además, ofrecemos estos contenidos de valor que nos permitan capturar información valiosa de nuestros buyer persona. Este va a ser el trigger del nurturing que hemos definido. Es decir, si estas buyer persona reaccionan positivamente a estos engines que estamos contemplando, pues nosotros pondremos en marcha una serie de acciones que nos van a permitir detectar si verdaderamente estos leads tienen un interés en nosotros o no. Bueno, esto puede ser también otro trigger, que es la invitación a descargarse un informe que hemos realizado previamente a esta landing page. No hay que elaborar procesos muy difíciles y si tenemos respuestas positivas en ambos casos, consideramos que hay un cierto interés y efectuaremos pues otro tipo de acciones, ¿no? En este caso se invitaba también a participar en un grupo de LinkedIn y como digo, bueno, pues no hay que tener procesos muy complicados y simplemente, bueno, pues si en este caso si se han descargado un informe, si positivamente han entrado en un grupo, si positivamente vemos que hay una reacción positiva por parte de estos buyer personas, si están realizando estos call to actions que les estamos solicitando, determinamos que bueno que son personas interesadas en lo que estamos ofreciendo y en ambos casos si hay cierto interés efectuaremos por ejemplo una llamada ofertando una sesión de consultoría o asignaremos el lead a un comercial si no tenemos respuesta por teléfono y el comercial realizará este seguimiento, ¿no?
Si luego vemos que sigue habiendo interés, si ha habido un contacto comercial, bueno, pues será considerada como una oportunidad donde podremos pasar a una oferta o a una propuesta económica y podrá podrá ser un cliente, podrá convertirse en un cliente o podrá quedarse otra vez en ese proceso de nurturing que hemos comentado antes con otras campañas. Pero sí que este tipo de acciones nos permiten saber que este buyer persona en concreto está interesado en este tipo de contenidos, que está interesado en nuestros servicios y que ha llegado hasta determinado momento en todo este proceso de nurturing. Con lo cual hemos ganado una información necesaria y una información muy valiosa para estos buyer personas, sobre estos buyer personas que nos va a permitir a nosotros modular y efectuar una comunicación muchísimo más efectiva a futuro. En definitiva, la automatización del marketing no es simplemente la adopción de un software que efectivamente nos va a permitir pues crear optimizar todo el proceso de creación de emailings, de landing pages, hacer un seguimiento automático del comportamiento que tienen nuestros buyer personas con nosotros a través de nuestra web, a través de nuestras campañas, a través de todas nuestras acciones y nuestro mix de marketing, sino también comprende una serie de acciones y procesos anteriores que tenemos que realizar para que verdaderamente esa estrategia funcione. Hemos visto que fundamentalmente tenemos que fijarnos en quiénes son esas personas en concreto dentro de cada una de las organizaciones, que tenemos que establecer cuáles van a ser esos atractores para esas personas, que tenemos que establecer cuáles son esos contenidos de valor que tenemos que proporcionar para poder recoger información sobre ellos. Hemos visto también que tenemos que establecer ese proceso para cualificar y puntuar de alguna forma aquellos leads que están preparados para la compra y en el corto o medio plazo, y también establecer el protocolo de seguimiento y cómo vamos a realizar, cómo vamos a interactuar y qué comunicación vamos a tener con ellos a lo largo de su vida. Y luego ya definiremos si verdaderamente el volumen de nuestra empresa nos permite o necesitamos adoptar un software de automatización para que estos procesos sean más efectivos y nos permita escalarlo en volumen. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Y si no, bueno, pues aquí está mi email también, por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos.